Bien, pues entonces iniciemos. Vamos a compartir pantalla para que empecemos la lección de hoy. Bien, ahí estamos. Bien, bien. Resumiendo, teniendo un pequeño resumen de la clase pasada, hablamos de un gran rabino netzarita, Rab Shaul, conocido como popularmente como Pablo. Fue una figura central y controvertida en el sentido ajasú. Judío, fariseo de la tribu de Benjamín, ciudadano con doble nacionalidad, tarsiano y romano políticamente y educado bajo Gamaliel. Inicialmente perseguidor de los seguidores de Yeshua, su conversión en el camino a Damasco lo transformó en clave, defendiendo que la salvación por la fe y no solo por el descendiente de Abraham vino, lo que generó conflictos con judíos judaizantes en sus viajes misioneros y escritos. Tres epístolas del Brit Hadashah expandieron el mensaje de Yeshua entre los gentiles, aunque aceptado por los gentiles y el judaísmo nezarita. El judaísmo ortodoxo lo rechaza, incluso cuestionándolo y cuestionando su identidad judía. Sin embargo, evidencias bíblicas, Hechos 22 al 23, confirman su origen judío y su doble ciudadanía romana, por nacimiento en Tarso. Bien, su legado revolucionó la teología con conceptos como gracia y fe. Son dos conceptos importantes, sobre todo no porque él los haya inventado, sino simple y sencillamente porque sacó a la luz estos dos conceptos que sí se tenían, que sí se conocían dentro del judaísmo, pero que no se entendían a la luz de ahora del Eterno, digo, de Yeshua, el enviado de Hashem. Consecuentemente, cuando Yeshua viene, es el factor que ahora tendrá que entenderse para poder explicar el concepto de gracia y de fe. Estos dos conceptos importantes que se tenían en el judaísmo, pero que ahora con la aparición de nuestro Santo Maestro tomarían una relevancia importantísima y sobre todo un significado que no se había alcanzado a mirar, puesto que el Mesías, el Mashiach de Israel, aún no se había presentado. En su aparición, transformaría los conceptos tan importantes como la gracia y la fe y se entendería a otro nivel estos conceptos teológicos de una manera extraordinaria. En Gálatas 2:16 y Efesios 2:8, y su influencia perdura hasta después de 2000 años. Murió mártir de Roma bajo Nerón en el año 67 de la era mesiánica. ¿Por qué Dios mira el corazón y escudriña los riñones? Algo importantísimo acá es que estos dos conceptos, la gracia y la fe, en este caso, serían factores que serían revelados. Y una de las cosas importantes es explicar a los gentiles y explicar a los judíos que hay algo que el Eterno miró en sus vidas para revelarles tanto a judíos como a gentiles como a judíos, que Yeshua era el Mesías, porque esto los llevaría a agradarle. Es decir, como pasó con nuestro patriarca Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este mismo evento se repetiría ahora en estas condiciones en las cuales nosotros vivimos, y que consecuentemente le daría una revelación y una luz extraordinaria a estos conceptos como es la gracia, dado que la gracia ahora es vista y entendida
y en el sentido de que el Eterno mira el corazón y escudriña los riñones y ve verdaderamente quién tiene el deseo, quién verdaderamente busca al Eterno con un corazón sincero y verdadero. Lo que sucedió con este, Abraham, lo que sucedió con muchos hombres que en un determinado momento también fueron mirados por la gracia del Eterno. Es decir, Dios miró la gracia y tuvo gracia por esta razón. Recordemos que hay un concepto que es midad, que negué midad, y entonces consecuentemente si nosotros eh, Ana. en nuestras vidas se encuentra la gracia de Dios, si se Se me encuentra va el pantalón. esta gracia, este valor tan importante en nuestra vida, entonces traerá para cada uno de nosotros, traerá precisamente una condición importante para que el Eterno, al ver esa luz, ese valor, esa necesidad, ese anhelo en el corazón de la persona, entonces vierta sobre nosotros su gracia. ¿Esto qué quiere decir? Que la gracia es vista por el Eterno y consecuentemente también el Eterno nos otorga de su gracia para que nosotros podamos entonces entender y corresponder a través de la fe, es decir, creerle a Dios y obedecerle. Bien, citas claves que fueron importantes en la vida de Rab Shaul fue, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Yeshua. Esto es muy importante porque en el judaísmo se justificaban por el hecho de legalista de decir que ellos cumplían con la ley de Hashem y consecuentemente Rab Shaul enfatizaría, diría, proclamaría, enseñaría que las obras de la ley no son un medio salvífico y por lo tanto sí la fe en Yeshua, es decir, que Yeshua es el Mesías. Pero de ninguna manera, Gálatas 2:16, pero de ninguna manera se niega la Torá, porque será el factor para nuestra transformación y elevación. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la Torá, la ley, no se niega para la elevación y la transformación de nuestra vida, es necesaria, por eso el Eterno nos las dio. Pero no es por las obras de la ley legalistas, yo hago esto, yo hago aquello, obedezco tal mandamiento, este otro, no robo, no miento, no mato, no cometo adulterio, etcétera, etcétera, porque es un medio para salvarme. Eso no es correcto. Eso no es correcto porque lo que me salva es creerle a Dios, es creerle a Dios y obedecerle. Entonces, ¿en qué sentido le creo y le obedezco? En el sentido de que yo creo en mi corazón que Yeshua es el Mesías de Israel y por lo tanto lo acojo en mi vida para poder ser mi Goel, mi Redentor, el que expíe y el que ha expiado mis pecados en el madero. Entonces, eso es lo que implica el hecho de tener fe. Tener fe tiene que ver y tiene la base de la Torah, porque en la Torah están todos los conceptos que nosotros debemos de vivir, entender, comprender, aceptar y creer. Consecuentemente, esto nos llevará a poder elevar nuestra vida de una manera importante. Entonces, la Torah nos juega un papel muy importante, nos enseña nuestra condición, pero esto no implica que nos salva. Debemos cumplir la Torá, sí, porque teniendo ya el visto bueno de parte del cielo, habiendo creídole a Él, el único Dios verdadero, de que Yeshua es el Mesías de Israel, y aceptarlo y reconocerlo como tal, entonces
La Torá viene a nuestra vida para ayudarnos a transformarnos, a cambiar mi vida, a elevar mi vida y a obtener de Behud Hashem, es decir, la unión con el Eterno. Y esto es lo que proclamaba Rab Shaul y decía en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Mashiach vive en mí, entendiendo y dando a conocer de que esta manifestación importante de el conocimiento de Yeshua era tan, pero tan esencial y sustancial en en nuestra vida, y debe de ser que reconocer que Yeshua es el Mashiach, estamos reconociendo que el Eterno, quien es bendito, ha tenido misericordia de nosotros. No todos aceptan esta revelación. Muchos creen en muchas cosas que les enseña la religión, pero saber y entender y hacer la diferencia entre Yeshua judío y Jesús romano, este es un tema extraordinario. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos y comprendemos quién es Mashiach judío, entonces sabemos que Él es el Mashiach y entendemos que Él es el enviado de Hashem, entendemos que Él es el Elohim, entendemos que Él es el Ben Elohim y consecuentemente nos da el contexto, el parámetro para que cada uno de nosotros podamos agraciarnos delante del Eterno, quien es bendito, y recibir de parte de Él por el beneficio que Yeshua nos dio al morir en el madero, la expiación de nuestros pecados. Bueno, esto es parte de lo que vimos la semana pasada. Bueno, esto es para refrescar y calentar el ambiente espiritual. Continuamos. Algo que establece Rab Shaul de una manera importante, vamos a tocar varios puntos aquí, donde Rab Shaul tuvo que enfrentar la controversia, el rechazo, la aceptación también, pero mucha situación negativa por parte del judaísmo y la confrontación incluso con los mismos gentiles que tendrían que reconocer y conocer la unicidad y la unidad de Hashem, pero por otro lado salir de la idolatría. De nada le servía en un momento dado a un judío que no es idólatra, Baruch Hu, Baruch Shemo, pero sin embargo necesita reconocer que Yeshua es el Mesías. Bueno, es otro tema. Vamos a seguir. Enseñanza de Rab Shaul. Los gentiles no necesitan hacerse judíos para ser salvos. Hechos 15 y Romanos 3:23, permítame. Ok. Ahora, entonces, dice él en Hechos 15 y Romanos 3:29 y 30. Recuerden que Hechos 15 estamos hablando del concilio que se llevó a cabo, a donde llevaron precisamente a los pies de los jueces de aquellos momentos este tema de que el judaísmo, muchos judíos decían que un gentil se tendría que hacer judío si de lo contrario él no podría participar de la promesa de los pactos y mucho menos ser parte de la familia de Dios. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo entendamos porque esto será y es el parteaguas de la comprensión correcta de la teología de Rab Shaul. Rab Shaul no se peleó con nadie, simplemente hizo claro lo que el Eterno reveló de una manera extraordinaria, pero hubo quien sí se peleó porque no lo aceptó. Y entonces este concepto de extraño para muchos judíos de que cómo es que tú quieres hacer a un gentil, lo quieres convertir porque cumpla la ley si tú no la cumples. Y eso es precisamente lo que nuestro santo maestro incluso confrontó a muchos judíos, donde les decía que incluso a los fariseos, que era una de las líneas muy fuertes dentro de Israel, y les decía, ustedes ni siquiera con un dedo
quieren llevar lo que ustedes les dicen y les enseñan a los demás. Y esto era algo que tendrían ellos que reflexionar, y no lo reflexionaron, lo rechazaron y se indignaron. ¿Cómo? Nosotros sí, aceptamos, nosotros sí trabajamos, nosotros sí somos, nosotros sí vivimos. Pero nuestro santo maestro los confrontó y les dijo, no, ustedes ni con un dedo quieren obedecer y quieren que los gentiles y que los demás cumplan con lo que ustedes no cumplen. Bueno, esto crea un conflicto. Muchos judíos creían que el Mesías era solo para Israel. Muchos judíos creían que el Mesías era solo para Israel. Como hoy en día incluso hay muchos grupos que son muy herméticos y aún gentil no le permiten ni siquiera la entrada a la sinagoga y por lo tanto descalificaban a todo gentil que pretendiera tener parte de la promesa dada a los judíos. Entonces, hay este grupo y esta también fue una situación que tuvo que confrontar Rab Saúl. Mucha gente era muy, entre comillas, celoso y consecuentemente no permitía que los gentiles se acercaran o que fueran parte de Israel y negaba la entrada al judaísmo. ¿Por qué? Porque decían que ellos no, para ellos no era la promesa, solamente para los judíos, ya que ellos eran descendientes de Abraham y los gentiles no. Ellos eran parte de la línea de la promesa, pero los gentiles no. Entonces, esto hace y tiene la mente en el corazón del pueblo, de alguna manera el elitismo que procura solamente ver como privilegiado a Israel, pero de ninguna manera lo ven como un instrumento para que las naciones conozcan y reconozcan la verdad del único Dios verdadero. Se quedaron ahí atrás, no miraron la perspectiva extraordinaria que el Eterno dio al pueblo de Israel y que tenían que ser el ejemplo, que tenían que ser el medio para que mucha gente, incluso gentiles, se acercaran y vivieran, entendieran y comprendieran de la verdad de Dios y también ahora ya viniendo Mashiach que reconocieran que el Eterno, quien es bendito, había enviado ya a la promesa, en este caso al respecto de el Mesías. Bien, en Hechos, vamos a ver, 5, ok, ok, bien, vamos a tratar de quitar esto. Bien, dice aquí, en Hechos 22, 21 y 22. Pero él me dijo, ve y da testimonio Rab Saúl de lo que el Eterno le había dado, la misión que le había dado a Rab Saúl. Pero él me dijo, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Lo oyeron hasta que dijo esto, es decir, está ahí defendiéndose de lo que le acusaban a Rab Saúl, y en este momento todos los judíos que estaban ahí, hasta aquí dice la escritura que lo oyeron, porque se pararon, y entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a este individuo, no se le debe permitir que viva. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que ahora me vas a venir a decir que los gentiles ahora van a formar parte de la familia de la cual somos participantes y que por lo tanto solamente y exclusivamente le permite a la descendencia de Abraham el ser parte de la familia de Dios? Por lo que, por lo que el Ain Jara se manifestó de una manera grave por el celo de no ver
de no ser los únicos que poseían la promesa de la redención, sino ahora serían los gentiles participantes y por ello de la reacción de los judíos en contra del principal promotor para el fin de traer a los gentiles a los pactos, a las promesas, a la Torá, a Hashem, el Dios de Israel, y aquí su celo y rechazo al emisario del Matzerot, a los gentiles, ahora llamado a proclamar la libertad por conocer la verdad de Hashem. Rab Shaul, Rab Shaul explica claramente que no es necesario convertirse al judaísmo eh, ni circuncidarse eh, según la ley mosaica para ser salvo. Esto era y es muy importante, para ser salvo, ok, para ser salvo. En varios pasajes de los escritos de Rab Shaul, en Gálatas y en Romanos especialmente, encontramos los siguientes puntos. Vamos a mirarlos. Aquí los tenemos. Número uno, en Gálatas dice y explica Rab Shaul, la salvación es por la fe, no por las obras de la ley. Gálatas 2:16, es decir, para todos aquellos judíos que se jactaban de ser judíos y cumplir la ley porque tenían la ley, entonces les dice Rab Shaul, no, 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 espérate, la salvación no es sino por la fe, no por las obras, sino no por las obras de la ley. Esto sería un aspecto legalista, como vamos a ver en un momento. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Yeshua HaMashiach, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Es decir, ¿por qué no es justificado nadie por las obras de la ley? Porque nadie puede cumplir la Torá en su totalidad. No digamos en la parte que nos corresponde para cumplir. Nadie la puede cumplir en el sentido y al nivel que cumplió Yeshua HaMashiach, el justo de los justos. Por eso es que Yeshua fue aceptado como el Mashiach y consecuentemente resucitado. De lo contrario, él no hubiese sido aceptado por el cielo y consecuentemente, no digamos su sacrificio sería válido, sino incluso la manifestación gloriosa en su resurrección no se hubiese dado. Pero estos eventos eran claros y eran evidentes para el cielo y por lo tanto, Yeshua HaMashiach fue avalado por el cielo y fue resucitado y fue reconocido verdaderamente como el Mashiach de Israel. Gálatas 3, 28 y 29 nos habla de la unidad en Mashiach sin distinción de judío y gentil. Es decir, nosotros tenemos y hacemos la unidad. Dice Rab Saúl, ya no hay judío ni griego, ya no hay ninguna separación o distinción, porque todos sois uno en Mashiach Yeshua. Es decir, ya no podría o no debería haber jactancia por parte de los judíos al respecto de decir que eran descendientes de Abraham, y ahora entendemos las palabras de Rab Saúl, no tendrían por qué jactarse de ello. ¿Por qué? Porque venido Yeshua HaMashiach, ahora de los dos hace un pueblo, hace una nación, hace una familia. Dos son ahora uno, es decir, unifica. Yeshua viene a unificar, abriendo la puerta para los gentiles y entonces tanto judíos como gentiles ahora son considerados uno en Mashiach. Gálatas 5:6 nos dice que no, que la circuncisión no tiene valor para la salvación. Mucha gente se circuncida porque piensa que por medio de la circuncisión se salva.
Y en ese entonces, cuando Rab Shaul proclamaba la redención traída por el Mesías de Israel, muchos judíos se jactaban de tener la circuncisión, que representaba el pacto, y pues un gentil no tenía pacto. Pero ciertamente la gente, los gentiles que no tenían pacto, y hasta el día de hoy, que no tenían pacto, ni promesa, ni Torá, ni Dios, ni esperanza, ni nada por arriba y por abajo, absolutamente ningún mérito, entonces no se lo puede dar la circuncisión. ¿Quién entonces da ese mérito? ¿Quién da esa bendición si no es Hashem a través de su enviado, el Mesías? Pero la circuncisión, aunque sigue siendo una señal para nuestro pueblo de pacto, para los gentiles ahora la señal del pacto será también la circuncisión, pero no la hecha en la carne, sino en el corazón. Por lo tanto, si era requerido, sí. ¿Y quién es nuestra circuncisión? Dice Rab Shaul, nuestra circuncisión es Mashiach. Por lo tanto, esa circuncisión no vale la hecha en la carne para tener la salvación, porque el Eterno al traer a Mashiach traería esa salvación y traería la redención, la justificación, la glorificación y todas las bendiciones extraordinarias como cuenta, como dice, enumera Rab Shaul. En Mashiach Yeshua, ni la circuncisión, dice él, ni la incircuncisión vale nada, sino la fe que obra por amor. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros buscamos de una manera extraordinaria no entrar por mérito propio, porque no hay mérito propio. Entonces, el hacerse la circuncisión sería un elemento legalista por el cual nosotros quisiéramos exigirle a Dios que por ello nos dé la salvación. Ni judíos circuncidados, ni gentiles incircuncisos tienen la salvación por el Brit Milá, si no es por creerle a Dios que Yeshua es el Mashiach. En Romanos, vamos a ver, en Romanos 3:28 al 30, Dios justifica por fe a judíos y gentiles por igual. Dios justifica por la fe a judíos y gentiles por igual. Concluimos que el hombre es justificado, dice Rab Saúl, por fe sin las obras de la ley. Claramente lo dice. Concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solo de los judíos? ¿Es Dios solo de los judíos? No, también de los gentiles. Entonces, Dios es Dios y es el único Dios y es para todos. Entonces, ¿cómo el pueblo de Israel puede decir es nuestro Dios? No, Dios utiliza a Israel como un medio para darse a conocer, para dar a revelar quién es Él y para enseñar a las naciones, pero no para que se capten de que ellos son los únicos, la única Coca-Cola en el desierto. No, eso no, sino que debemos entender que Israel tiene un factor importantísimo como hermano mayor y consecuentemente tiene la responsabilidad de enseñar a sus demás hermanos. Romanos 10:12 al 13 nos dice que la salvación es universal para quien invoque a Yeshua, es decir, quien crea con todo su corazón que Yeshua es el Mesías de Israel, creyéndole de antemano a quien lo envió, Hashem Elohim. No hay diferencia entre judío y griego. No te, no te jates, pues diríamos nosotros, porque todo aquel que invoque el nombre de Adonai será salvo. Entonces, esto es muy importante. Dios no hace diferencias.
Dios da la oportunidad tanto a judíos como a gentiles. Y cada uno de ellos tendrá que buscar, entender y comprender que la salvación no es por obra de la ley, sino es por la fe. En Hechos 15, el concilio de Jerusalén ¿Sabes qué? habría de resolver, vamos a pedirle el favor que cierre su micrófono, Romana, gracias. Eh, eh, Sí, em, escucha. Hechos 15, el Ajá. concilio de Jerusalén. Pablo defendió ante los apóstoles que los gentiles no debían circuncidarse para ser salvos. Hechos 15, 1 al 29. La decisión final fue no Se va. imponer ninguna carga como la circuncisión, excepto abstenerse de idolatría, fornicación y sangre, que es una alusión a las 7 leyes universales. Esto era importante, sí, Dios llama. Sabemos que en los Asederet Adidrot están incluidos los 7 leyes universales para los gentiles y que no solamente los judíos tienen que cumplir, pues también no solamente es para los gentiles, Punta las por salvos, pero también para los gentiles. el- Ahora sí, bien, ok. Eh, Por lo tanto, no se les debe imponer ninguna carga como la circuncisión, excepto abstenerse de idolatría y fornicación y de sangre, que tiene que ver con cuestiones de índole del Kashrut y consecuentemente es una alusión donde la interpretación de las escrituras hebreas por alusión significa que solamente se menciona parte, pero se entiende el todo. Por la parte se entiende el todo. Es decir, aquí se habla de parte de las leyes universales, los 7 leyes de Noah, conocidos también así, pero en realidad la parte nos habla del todo, es decir, las 7 leyes, no a la idolatría, no a la blasfemia, no al robo, no a el derramamiento de la sangre inocente, no comer nada prohibido, no a la inmoralidad sexual y establecer las cortes de justicia y la paz en el mundo. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que entender. Dios, además de que el pueblo judío lo llamó, le dio toda la ley. Ahora a los gentiles se les facilita la entrada al pacto. ¿Por qué razón? Porque el judío nace judío, se educa judío, crece judío y muere judío. Pero sin embargo, el gentil viene sin ningún conocimiento, viene de un contexto de idolatría, viene con un bagaje tremendamente grande de no solamente de idolatría, pero también de cuestiones que tienen que ver, formas de vida que tienen que ver con la idolatría, sus fiestas, sus reuniones, sus gustos, sus hobbies, en muchas formas son parte de situaciones y cosas que contradicen la Torah y por lo tanto tendrán que hacer una depuración de su vida. Y por esta razón es que el Eterno no quiere cargar al hermano mayor con todo esto, sino tendrá que aprender poco a poco y esto lo llevará a un momento a muchos de ellos a decir, yo quiero hacer mi conversión ahora al judaísmo, es decir, me quiero volver un hermano mayor. Ya fui menor, aprendí la disciplina, ya aprendí el amor, ya aprendí la misericordia. Ahora me aboco a servir de una manera grande como lo hace Israel y esta sería su motivación. Servir como sirve Israel, así también servir
en su conversión al judaísmo. Bien. Conclusión. Bueno, ahí no me faltó el aire, perdón. Conclusión. Rab Shaul enseña que enseña, la salvación viene solo por la fe en Yeshua. Esto generó gran controversia con los judaizantes, que exigían la circuncisión, pero Pablo insistió en que la gracia de Dios es suficiente. El fin del pacto de la ley mosaica, una controversia, enseña Rav Shaul, Mashiach es el fin, el propósito de la ley. Es el fin, el propósito de la ley. Vamos a ver. Pues desconociendo la justicia de Dios, esto es algo muy importante, dice Rav Shaul, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, es decir, esto es legalismo, ¿eh? De lo que está hablando aquí Rab Shaul es del legalismo. Y dice, una persona eh, que desconoce la justicia de Dios, en el fondo, que desconoce a Yeshua, el Mesías, porque Él es la justicia de Dios, y procura establecer la suya propia, que no tiene ningún valor delante del Eterno, como dice Isaías, porque vuestras justicias son como trampo de inmundicia. No se sometieron a la justicia de Dios. ¿Cuál? ¿A qué justicia se refiere? A la justicia que el Eterno estableció y dio para que el ser humano, para que judío o no judío, pudiera acceder a tener nuevamente una relación con el Dios Altísimo, pero la desecharon, la hicieron a un lado y la siguen haciendo a un lado. Esto quiere decir que rechazaron en el fondo a Yeshua HaMashiach, porque Mashiach, porque Mashiach es el fin. Las versiones lo dejé aquí para que ustedes aprendieran. Mashiach es el fin de la ley, así dice, de la ley para justicia a todo aquel que cree. En el contexto y en el entender de esta palabra, nosotros miramos y vemos que la palabra que está detrás de fin no es precisamente la palabra correcta. Es decir, la palabra correcta es tajelit, que significa propósito y no fin, y no fin. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Dice, el propósito de la ley para justicia a todo aquel que cree. Es decir, la revelación. El propósito de la ley es revelar que Yeshua es el Mesías de Israel y así la gente pueda llegar a ser salva conforme la voluntad del Eterno. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y este es un enunciado, una cosa muy importante que mucha gente ahora y hoy, ocupando las palabras de Rab Saúl, las tuerce. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No está implicando que nosotros, la idea y el pensamiento es que nosotros por cumplir la ley, es decir, por ser legalistas, no obtenemos la redención, la salvación, el perdón de los pecados, no, sino es por la gracia de Dios, como ya explicamos anteriormente. Consecuentemente, ya no estamos ni debemos estar atenidos a que porque vamos a cumplir con la ley que me corresponde, por eso yo voy a hacer, no, sino bajo la gracia de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que por la misericordia de Dios, quien es bendito, nos otorgó la entrada de una manera extraordinaria a poder tener la redención, la salvación, no por nuestro mérito, sino porque la Torá
fue el medio para enseñarnos que la justicia de Dios es superior y esa justicia ha sido dada ya por medio de Mashiach Yeshua. Casi podríamos decir que las traducciones cristianas vierten estas palabras asumiendo que la gracia a partir de Mashiach sustituyó a la Torá, la ley, porque todos ellos asumen esta verdad como cierta, siendo que es una mentira disfrazada y manipulada como si fuera la verdad. Verdad de ellos. Y estas traducciones que llevan a las personas sinceras a abrevar una mentira que envenena el alma y que lo excluye del mundo por venir. Por lo que la palabra hebrea para fin, o que se traduce fin, no es esta, sino es de tajelit, que se traduce como propósito y no como fin. Por lo que la traducción es una traducción tendenciosa y no verdadera. La resurrección de Yeshua enseñada por Pablo, Mashiach resucitó y esto es el tema central y el punto central de la fe. Nosotros le podemos creer a Dios, pero hay una cosa esencial y sustancial que le debemos creer, que Yeshua fue resucitado de entre los muertos por Hashem Elohim. Entonces, esto es lo más importantísimo. Bueno, sí creo que Yeshua es el Mesías, pero ¿tú crees que fue resucitado? Bien haces. Conflicto. Los saduceos negaban la resurrección, ustedes saben. Ellos negaban la resurrección. Vamos a ver, en Hechos 23, 6 al 8, dice así. Ya los voy a leer. Entonces Saúl, no tanto que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el Sanedrín: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que aquí había una situación antagónica por causa de la fe. Y en este caso, la fe es bien importante. Lo que tú creas, lo que tú entiendas y conozcas en tu corazón es lo que va a valer. Y en este sentido, cuando se habla de la resurrección de Yeshua, es un punto extraordinariamente grande y eso es lo que va a definir verdaderamente tu fe. Tú crees que Yeshua resucitó, bien haces. Esto es lo que el Eterno espera de cada uno de nosotros. Hubo enfrentamientos teológicos con los gentiles por ello. Pablo también tuvo que corregir errores y herejías en las congregaciones gentiles. Libertad en Yeshua, no libertinaje. Hubo problemas que tuvo que corregir. Ciertamente una mentalidad que tuvo que enfrentar Rab Saúl fue la de los gentiles. Al respecto de que habiendo realizado el Brit Milá, oh, perdón, el Brit Hashem, el pacto con el Eterno, querían luego vivir como los otros gentiles que no lo tenían y dado esta tendencia libertina, tendrían que corregir este aspecto tan importante. Es decir, cuando una persona, habiendo ya reconocido la verdad, un gentil habiendo reconocido la verdad y habiendo hecho su pacto con el Eterno e incluso habiendo hecho su tevilá, su inmersión ritual, todavía quiere seguir comiendo lo que comen todos, todavía quiere seguir robando en su negocio, todavía quiere seguir mintiendo y defraudando,
Todavía quieres vivir subiendo y bajando en el elevador, en la cuestión de la inmoralidad sexual, y esto es precisamente lo que confrontaría Rab Shaul. La libertad en Yeshua no es libertinaje. Y es precisamente lo que ocurre la mayoría de las veces en las religiones. La religión es solamente una excusa. Y yo recuerdo que se enseña en el cristianismo que Jesús pagó por todos los pecados, los presentes, los pasados y los futuros. Y por lo tanto, esto implica que no importa que suba en el elevador, no importa que defraude, no importa que robe, no importa que viva deshonestamente, ya Jesús pagó por todos mis pecados. Eso es una contradicción total de las Escrituras. Es una contradicción a la voluntad del Eterno. Una persona que viene a tener su pacto con Hashem, no puede vivir en el libertinaje que vivió o que viven los gentiles. Debe haber una corrección en su vida, debe haber un perfeccionamiento. No somos perfectos, pero nos estamos perfeccionando, no todo lo contrario. No somos perfectos, nos excusamos por eso para excusar, tapar el pecado que cometemos. Pues es que nadie es perfecto. ¿Qué quieres? La güera era la güera. No, no, desde luego que no. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. No hay libertinaje. No es la carta abierta de parte del cielo porque ahora ya tienes un pacto con el Eterno y ahora tú puedes ser de todo y por todo, a cabo que no importa, ahora puedes vivir esa libertad y por lo tanto, pues vive dulce vida, nones. Así no es las cosas en el pacto con el Eterno. Todo lo contrario, el Eterno espera que tu vida vaya cambiando y de ahí la necesidad de estudiar Torah, de ahí la necesidad de transformar tu vida, de ahí de hacer rectificación, de ahí de hacer teshuvah, transformando tu vida, elevando tu vida y haciendo de Behud Hashem. La gracia no es excusa para pecar. Romanos 6, 1 a 2. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Es decir, yo puedo hacer todo lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque tengo el derecho legal de parte del cielo, porque Él me dio el derecho legal para que yo decida hacer con mi vida lo que yo quiera. Todo me es lícito porque el cielo me otorgó el libre albedrío, pues, para que seamos claros. Pero no todo conviene, dice Rab Shaul, Primera de Corintios 6:12. Uno puede hacer cualquier cosa, pero no porque puedo hacerlo, eso conviene a mi vida. Todo lo contrario, pervierte mi vida, pervierte mi relación y me impurifica, me aparta, me separa del Todopoderoso, el Santo de Israel. Algunos gentiles creían que podían vivir en inmoralidad. Allá en Primera de Corintios 5, 1 y 2, nos habla precisamente de esta situación. Incluso uno tenía a la esposa de su padre como amante. ¡Guau! Pues, ¿qué tiene? ¿Son de la familia? No, esto no puede suceder ni debe suceder. Está prohibido por la Torá y por lo tanto no debe haber inmoralidad dentro de Cajal Israel. Entonces, libertinaje no. La idolatría y las carnes sacrificadas a los ídolos. El ídolo no es nada, pero nosotros debemos aprender a comer en la forma eh, de las leyes del Karut y santificar nuestra vida. Los ídolos no tienen poder.
pero no se debe ofender a otros. Conflicto. En Corinto algunos comían carne sacrificada a dioses paganos sin considerar a los débiles en la fe. ¿Por qué? Porque ellos entendían que un ídolo no era nada y entonces pues ellos comían. Comían a lo mejor de cordero, de alguna res, pero porque no había ningún problema para ellos. Pero había gente que era débil porque cuando los veía que estaban comiendo la carne sacrificada del ídolo, para ellos les causaba un daño muy fuerte. Entonces, por lo tanto, en el judaísmo no vas tú a una fiesta y si fue consagrada la fiesta a la pitucha fulana de tal, tú ya te sientas, no. Y ya si de antemano te invita tu tío, tu abuelito de enfrente, le junto, a que te eches un rica barbacoa de marrano, pues con todo y el respeto que nos merece, muchas gracias en otra ocasión. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que vivir, porque no podemos vivir como vivimos en el pasado. Las falsas doctrinas, como el gnosticismo y el legalismo, fueron un elemento que tuvo que confrontar de una manera importante Rab Shaul. ¿Qué es el gnosticismo? Para algunos que lo oyen y dicen, ¿qué será ese animal? Bueno, el gnosticismo se refiere a un conjunto de creencias y prácticas que enfatizan la adquisición de conocimiento espiritual, que es la gnosis, como medio para alcanzar la salvación. Es decir, yo adquiero conocimiento y por el conocimiento o el mero conocimiento alcanzo la salvación. Eso es lo que enseña el gnosticismo. Entonces, había mucho de esto en los tiempos de Rab Shaul y tuvo que enfrentar sobre todo a los griegos porque este era el énfasis que ellos tenían, la sabiduría. La sabiduría, el conocimiento es lo que nos da el poder alcanzar la salvación. Ellos decían, ellos entendían así y Rab Shaul tuvo que enfrentar todo esto. También el legalismo que se refiere a la práctica de seguir a las leyes o reglas de manera rígida y estricta sin flexibilidad ni consideración por las excepciones o circunstancias especiales. Y esto pues lo tuvo que enfrentar nuestro santo maestro. Recuerdan cuando él sanaba en Shabbat. Estaba prohibido hacer cualquier cosa, pero sin embargo, él lo hacía como excepción porque primero la vida, y entonces consecuentemente él sanaba, daba, resucitaba, limpiaba a los leprosos, y por eso es que lo juzgaban, por eso es que lo juzgaban. ¿Por qué? Porque había mucho legalismo en el pueblo de Israel. Y consecuentemente, nosotros los netzaritas también cumplimos con la Torá, pero también vivimos una teología, vivimos un conocimiento de la Torá no legalista. Esto no quiere decir que eh, si hoy hubo la razón de poder salir porque tuve que ir a ver a una persona, siendo Shabbat, porque tuve que ver una persona que tenía un problema eh, y fui, que es la excepción, porque para un judío no puedes andar para allá y para acá, se consagra uno al Shabbat. Entonces, esto es la excepción. Por causa de la vida, por causa del bienestar, tú te mueves y tú violas el precepto, pero lo violas porque tú entiendes que debe haber flexibilidad y debe de ser, debe existir esa condición excepcional para las circunstancias especiales, pero no quiere decir que yo voy a estar Shabbat tras Shabbat violando, no, eso no. Entonces, por lo tanto, tú tienes que vivir de la manera adecuada y en los momentos donde se tenga que hacer excepciones, se tiene excepción. El otro día, normalmente por halajá interior, aquí en la sinagoga, a la mujer se le pide que traiga una falda.
y que se presente al servicio del Eterno con falda. Entonces, para evitar situaciones desnudas. Entonces, una familia llegó y me dijo, oiga, Rosh, fíjese que viene mi hija, viene de la escuela y ¿qué cree? Pues no viene con falda, viene con pantalones. ¿Qué hacemos? Le digo, bueno, pues no hay problema, que pase con sus pantalones, pero recordémosle y que si va a venir a la sinagoga y va a venir de otro lado, y si va a salir de la casa con pantalones, pues que en una bolsita se traiga una faldita y que ésta la pueda utilizar aquí en la sinagoga. ¿Y qué pasó? Pues le dijimos que sí, que podía pasar y pasó. ¿Por qué? Porque hay flexibilidad, pero no quiere decir que eso se vuelve una ley también. Es decir, yo vengo como quiero, se me olvida la kipa, y no, se me puede olvidar la kipa, pero consigo una. Esto es algo muy importante. Excepcionalmente, por alguna razón, te quitaste la kipa o traías tu kipa y le olvidaste. Tienes que buscar la manera de tener tu kipa, es nuestra responsabilidad, como también de cuidar el, el, los mandamientos del Eterno. Los muertos en Mashiach resucitan con cuerpo glorioso. Esto es una enseñanza que Rab Shaul tendría dado a los conflictos que había con los saduceos. También algunos griegos creían que solo en la inmortalidad del alma. Creían algunos griegos, creían solo en la inmortalidad del alma. ¿Esto qué quiere decir? Que la resurrección no era la resurrección del alma y el cuerpo como nos enseña el gran maestro Rab Shaul. No, sino creían que la inmortalidad era solamente del alma. No es así. Cuando el Eterno resucite, cuando nos resucite de los muertos, será cuerpo y alma. Se unirán, porque la muerte se da cuando el cuerpo se separa del espíritu. Y entonces, cuando se vuelva a integrar, ahí se dará la resurrección. Para terminar, debemos decir lo siguiente. Rab Shaul fue ante todo un judío profundamente comprometido con su fe, pero cuya experiencia con el Mesías Yeshua transformó su comprensión de la Torá, el pueblo de Israel y los gentiles. Aquí una definición precisa desde su identidad judía. Podríamos decir que Rab Shaul, que fue un hombre de gran convicción respecto del judaísmo y desde luego creyente en los principios del judaísmo, sin apartarse de la Torá y con la que enfrentaría a todo aquel que demandaba razón de su fe. Rab Shaul fue un teólogo revolucionario cuyas enseñanzas generaron confrontación tanto con judíos como no judíos. Y hoy, en este día o en estos días, hoy nos toca a nosotros también presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demanda razón de nuestra fe. Entonces, por esta misma razón, mis amados hermanos, tenemos que tomar de la riqueza, tenemos que tomar de la riqueza que el Eterno nos ha dado a través de este gran sabio de nuestro pueblo que fue Rab Shaul, de bendita memoria, y que el Eterno nos ayude a comprender cada día mejor y más sus palabras, sus enseñanzas, su teología, su forma de ver los conflictos, los factores extraordinarios que tuvo en su vida y que nos enseñan la lealtad, la fidelidad, la entrega, el servicio al Todopoderoso, el Santo de Israel y sobre todo a aquellas personas que necesitan conocer y saber, que están con una mente equivocada porque la religión los dejó abatidos, muriéndose en la iniquidad, muriéndose en la ignorancia y reconociendo cualquier cosa menos al Altísimo, al Dios
uno y único de Israel y consecuentemente a un Mashiach que no es el Mashiach de Israel, un Mashiach romano que lo convirtieron, que lo volvieron parte de la idolatría y que consecuentemente no llena la expectativa ni también el parámetro de las escrituras para el Mashiach. Entonces, por lo tanto, mis amados, tenemos que seguir aprendiendo y que el Eterno, quien es bendito, te ayude a guardar estas palabras en tu corazón. Vamos a orar. Abinu Sheba Shamayim, te damos toda Rabá por la vida de este gran hombre, Rab Shaul, el gran maestro de Tarso, y pedimos, Padre, que sus palabras sean esparcidas, que podamos cada día entenderlas mejor, que las podamos aplicar, que las podamos vivir y que podamos seguir el ejemplo tan extraordinario que nos dio y que Él asumió de nuestro santo Maestro Yeshua. Sea tu voluntad sostenerle, guardarle, fortalecerle en nuestro corazón, en sus enseñanzas, que podamos abrir los ojos a ellas y que esto traiga una riqueza extraordinaria para todos y cada uno, para bien, para vida y para paz. Que así sea la voluntad del Eterno. Amén y amén. Amén. Bueno. Amén. Bueno, mis amados hermanos, que la paz del Eterno esté sobre todos ustedes y esperamos con ayuda del Eterno seguir teniendo la oportunidad de seguir edificando nuestras vidas a través de las enseñanzas de los grandes sabios como lo es Rashaul. Un saludo a Adela Moreno, a Alan Sinue, Alfonso Mateo, Amalia Benito, Bernardo Ponce, el Liel, Ben Yosel, Elizabeth, Elvia, no, Evia, a Hanna Cano, es un quién sabe qué, eh, Regina, Isabel, Jaya, Jazmín, Janet, Juanita López, Julia, Marilyn Moronga, Marta, Maru Contreras, Oscar, Romana, Shelomit, usuario de Zoom, Yara Rosas y Iska Saray. Que el Eterno los tenga con mucho bien, cuídense mucho, un abrazo a todos, se les quiere mucho y anhelo en mi corazón que haya una transformación real en sus vidas por el conocimiento de la Torah. Amén. Shalom. Shalom, shalom, amada Rosa. Laila Tov. Bendiciones. Bendiciones, amada. Laila Tov a todos. Shalom, Laila Top. Laila Tov a todos. Shalom. Todo Rabá. Shalom.